Hola, queridos amigos y amantes de las historias. Bienvenidos a nuestro canal, donde emprendemos viajes hacia lo más profundo del pasado. Antes de sumergirnos en otro relato fascinante del mundo antiguo, no olvidéis suscribiros y dejar vuestro me gusta. Esto nos ayuda a traerles más historias y leyendas increíbles. Si les gusta este tipo de contenido y quieren escuchar más historias fascinantes, suscríbanse al canal y denle me gusta, pero solo si realmente les interesa. Prepárense para la historia y a quienes la escuchan antes de dormir, ya les deseo dulces sueños. Mi nombre es Eupolión, y soy hijo del Basileo Telesto. Mi historia comienza a mediados del siglo VIII antes del nacimiento de Cristo, en aquellos días cuando nuestro hogar se llenaba de alegría y paz, y yo aún no sabía que el destino podía dar la vuelta tan cruelmente a la vida de una persona. El día en que comenzaron mis aventuras, un grupo de muchachas corrió a la antecámara, e inmediatamente sus voces claras resonaron en el Mégaron, como el trinar de las golondrinas al amanecer. Murmuró mi nodriza Misa, sin apartar la vista de su bordado, corriendo como locas. ¿Y quién va a terminar el bordado? Misa era esclava de mi padre, pero había crecido en nuestra casa, y la trataban como a un miembro de la familia. Cuando mi madre murió unos días después de mi nacimiento, Misa se convirtió en mi madre. Siempre estaba a mi lado, cuando me enseñaban a leer, cuando jugaba en el patio, cuando enfermaba. Misa me contaba cuentos de hadas, cantaba nanas, me protegía de la ira de mi padre cuando me portaba mal. Padre nunca se volvió a casar porque no quería que hubiera una madrastra en la casa que pudiera hacerme infeliz. ¿En qué nos quedamos? La nodriza volvió su rostro, arrugado como corteza de roble, hacia mí. Yo estaba sentado en un banco a sus pies, escuchando mi historia favorita, en cómo la madrastra odiaba al pequeño Frixo. Respondí, aunque conocía este cuento de memoria. Entonces dijo la nodriza con la voz cantarina que siempre usaba para las historias antiguas, la malvada madrastra decidió destruir a Frixo, y llevándolo al templo, le dijo al sacerdote, Misa, Misa, la interrumpió mi hermana Eurídice. Era 3 años mayor que yo. Tras ella, otras muchachas irrumpieron en la habitación, todas coloradas de correr, y con los ojos ardiendo de emoción. «Deberías ver el bordado», oro sobre fondo azul, añadió una de sus amigas, como hilos dorados sobre el mar. «Y el collar», gritó una tercera. «Patitos pequeñísimos con piquitos, así, todos en fila». Misa las miró con disgusto. «Charlatanas. Bordado. Patitos. No entiendo nada de lo que decís», pero ya me había interesado. Me levanté del banco y fui hacia Eurídice. «¿Dónde has visto eso?» «Ha llegado un barco fenicio, y los marineros trajeron sus mercancías a tierra», exclamó mi hermana. Y sus ojos brillaron aún más. «Cosas tan increíbles. Nunca has visto nada igual». Al oír la palabra barco mi corazón se aceleró. Siempre había soñado con ver un barco real que viniera de más allá del mar, de tierras lejanas donde crecen frutas desconocidas y viven animales maravillosos. «Quiero ver el barco», empecé a insistir, tirando de la manga de mi nodriza. «Tontito», dijo la nodriza suavemente, y acarició mi cabello rizado y claro. «¿Para qué quieres un barco fenicio? Ahora vas a oír sobre el barco Argo que navegó a la tierra del vellocino de oro, la Cólquide». Pero no quería escuchar el cuento conocido. Quería ver un barco real, con mástiles altos y velas blancas, que hubiera venido de horizontes marinos lejanos. «No quiero escuchar. Quiero ver», gemí casi. «Quiero ver el barco y los marineros, cómo suben por los aparejos». Misa me miró y comprendió que no me calmaría. Suspiró y dejó su bordado. «Está bien», accedió. «Iremos a la orilla». «¿Pero por qué has salido sin sombrero? Te va a quemar la cabecita». Tomó el sombrerillo blanco que había cosido para mí, y cuidadosamente escondió mi cabello rizado bajo él. Luego, tomándome de la mano, se dirigió solemnemente hacia la salida. Las muchachas, adelantándose a nosotros, salieron corriendo con gritos. No sabía entonces que este sombrero se convertiría en mi salvación. Entonces no podía imaginar que en solo unas horas mi vida indefensa cambiaría para siempre. Y la nodriza amorosa que siempre me protegía de todos los problemas nunca más me estrecharía contra su pecho cálido.
Cuando salimos de casa, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el mar de tonos dorado-rosados. Nuestra bahía, habitualmente tan tranquila y silenciosa, hoy estaba llena de movimiento y vida. Junto a la misma orilla había un barco enorme como nunca había visto antes. El barco era ancho, de costados negros, con 2 mástiles altos. Su proa empinada estaba coronada por una figura dorada de un dios o diosa, y la popa curvada como el cuello de un ganso. Del costado a la orilla rocosa habían bajado amplias pasarelas, por las cuales se movían personas con bultos y fardos. «Nodriza. Vamos, nodriza». Empecé a tirar de la mano de mi nodriza. ¿Qué dios es ese en la proa? ¿Cómo voy a saber qué dioses tienen los fenicios? Se quitó de encima la anciana. Ni siquiera reconozco todos los dioses helenos. ¿Dónde viven los fenicios? Seguí preguntando, sin apartar los ojos del barco maravilloso. Van vagando por todo el mar, respondió Misa. Pero percibí cierta ansiedad en su voz. Misa, Misa, ¿por qué está vacía la cubierta? ¿Dónde está el timonel? ¿Dónde están los marineros? ¿Por qué no sube nadie al mástil? Probablemente duermen, sugirió Misa. Están cansados y duermen. Aquí en la bahía está tranquilo. Pero en mar abierto, se balancea. Nos acercábamos al barco. Junto a la pasarela, había 3 fenicios. Hombres morenos, barbudos, con ropas amplias y coloridas. Uno de ellos pesaba en una balanza pequeña la plata que le había traído Eurídice. Ella se probaba un collar con patitos pequeñísimos, mientras las otras muchachas lo admiraban en su cuello con suspiros. Los fenicios sonreían amplia y cordialmente. Sus rostros parecían bondadosos, y sus ojos brillaban de placer al ver nuestras monedas de plata. Pero por alguna razón, la nodriza se detuvo a unos 10 pasos del barco y apretó fuertemente mi mano. No iremos más lejos, me dijo en un susurro. Hay que mantenerse lejos de los extraños. ¿Por qué lejos? Me sorprendí. Mira cómo sonríen. Y efectivamente, los fenicios parecían comerciantes completamente pacíficos. Justo en ese momento apareció otro fenicio en cubierta. Tenía en la mano algo pequeño que brillaba al sol. Mira, Misa, señalé. Un barquito pequeño. Cabe en la palma con mástil y vela roja. Y hasta un diosito, como el verdadero en la proa, nodriza. El fenicio oyó mis palabras y habló en griego quebrado. No necesitas comprar. Solo toma. Yo tengo niño igual. Yo amo a los niños. ¿Oyes, nodriza? Tiré de la mano de mi nodriza. Nos está regalando el barquito. Misa vacilaba. Aparentemente a ella también le gustaba el juguete, pero algo en el comportamiento de los fenicios la inquietaba. Sin embargo, yo ya no podía contener mi impaciencia infantil. Vamos, nodriza, vamos rápido. Tiré de la nodriza hacia la orilla. Ella apenas se resistía. Después de todo, el juguete realmente era hermoso y estaba hecho con maestría. El hombre con el barquito ya bajaba por la pasarela, sonriendo cada vez más ampliamente. Caminábamos hacia él, y yo sentía cómo mi corazón latía de alegría, anticipando el regalo. Pero de repente, la sonrisa en el rostro del fenicio cambió, mostró los dientes maliciosamente, y en sus ojos brilló cierta astucia animal. Desde atrás se oyeron los gritos de Eurídice y las otras muchachas, que se dispersaron en todas direcciones. El fenicio me agarró con manos fuertes, y Misa se lanzó a rescatarme, pero otros piratas ya corrían desde el barco. El fenicio no podía con la nodriza. Ella luchaba con todas sus fuerzas, gritando y arañando como una gata furiosa. 3 más vinieron a ayudarlo. En un momento arrastraron a la anciana junto conmigo a la cubierta. La pasarela voló hacia arriba. La gente rugió en cubierta. Los remos se alzaron y cayeron silbando. El barco se alejó de la orilla, y un momento después, ya corría hacia la salida de la bahía, dejando atrás la orilla, donde estaban mis parientes,
donde estaba mi hogar, mi infancia despreocupada. Desde la cubierta, veía el alboroto en la orilla. Mi padre salió corriendo de casa con los criados al oír los gritos de las muchachas. Eurídice señalaba hacia el barco, y padre extendía los brazos hacia el mar, como si quisiera detener el barco con la fuerza de su voluntad. Los piratas intentaban separarme de mi nodriza, pero yo me aferraba a ella con todas mis fuerzas. Finalmente lo lograron. El cuerpo rechoncho de Misa voló por la borda y desapareció entre las olas. Lo último que vi fue su cabeza gris, que al instante se desvaneció en la espuma marina. El barco siguió alejándose y pronto desapareció de la vista de todos los que quedaron en la orilla. Pasó mucho tiempo antes de que me recuperara del shock. Cuando la conciencia volvió a mí, yacía en la cubierta junto a unas escaleras serpenteantes que bajaban hacia algún lugar. Alrededor solo había mar infinito y frío que me separaba de casa. En una pila de cuerdas estaba sentado el mismo fenicio que me había traído al barco con el barquito pequeño. Su cabeza calva brillaba al sol, enmarcada en la nuca por rizos. Sonreía, aparentemente alegrándose de que estuviera vivo e ileso. Al ver que había recobrado el sentido, se acercó a mí y extendió la mano, como queriendo consolarme. Pero en lugar de eso, con 2 dedos me apretó las mejillas tan fuerte que se vieron mis dientes. Del dolor y la ofensa intenté morder su palma gruesa y peluda. Pero el fenicio, previendo este movimiento mío, retiró la mano a tiempo. Bueno, dijo. Y hubo un matiz siniestro en su voz. Los que muerden reciben esto. Señaló un látigo de cuero grueso que yacía en la cubierta. Al ver este instrumento terrible, me estremecí. ¿Sabes cómo castigan a los esclavos?, preguntó, mirándome directamente a los ojos. Sí, sabía de esto, hace unos años, cuando mi nodriza y yo pasábamos junto al establo. Oí gritos terribles que salían por las puertas cerradas. ¡Nodriza! ¡Están matando a alguien ahí!, había gritado entonces. «Están castigando a un esclavo», había respondido Misa. «¿A mí también me pueden castigar?», había preguntado. «¿A ti?», se había sorprendido la nodriza. «Tú no eres esclavo. Eres hijo del Basileo». Pero ahora estaba lejos de casa, y mi padre no podía protegerme. De repente el fenicio agarró el látigo con una mano y a mí con la otra, y me arrastró por las escaleras hacia abajo. Mi corazón se detuvo de miedo. ¿Qué iba a hacer conmigo? En la cubierta inferior el fenicio soltó mi mano. Vi una fila de hombres medio desnudos que alzaban y bajaban remos. Sus rostros estaban demacrados, y sus cuerpos cubiertos de cicatrices de golpes. Blandiendo el látigo, el fenicio dio unos pasos, y de repente lo bajó sobre la espalda desnuda de uno de los remeros. Apareció una marca negra. El desgraciado no gritó, solo inclinó la cabeza sobre su remo. El fenicio alzó el látigo otra vez, y lo bajó con fuerza. En la espalda del remero se hinchó una cruz negra. «Así castigan a los esclavos», exhaló el fenicio, acercándose a mí. «¿Entendiste?». Lo miraba con ojos muy abiertos, sin poder pronunciar ni una palabra. «Yo no soy esclavo», finalmente logré susurrar. «Soy hijo del Basileo Telesto». «¿Hijo de Telesto?», exclamó el fenicio, y su rostro cambió súbitamente. «Entonces, ¿por qué callabas?». «Miserable». Arrojando el látigo a mis pies, corrió escaleras arriba. En un momento oí voces. El idioma extranjero me era incomprensible, pero la palabra Melek se repetía más a menudo, que como supe después significaba rey o príncipe. Los fenicios empezaron a discutir. Aparentemente unos querían matarme, mientras otros querían venderme u obtener rescate por mí. Luego mi fenicio adiviné que era el jefe en el barco. Dijo algo corto y contundente. Todos callaron. Así terminó mi primer día en el barco fenicio, el día más terrible de mi vida hasta ese momento. Como si algún torbellino gigante me hubiera arrancado de mi hogar nativo, separándome de mi nodriza, padre, hermana. Me encontré en el mar entre gente terrible que me recordaba a los caníbales, sobre los que en invierno cantaba el bardo ciego, pulsando las cuerdas de su lira. Era una canción sobre las aventuras de Odiseo.
a quien mi padre consideraba su antepasado. Este Odiseo cayó en la cueva del caníbal Cíclope. Le sacó el ojo y escapó de la cueva bajo el vientre de un carnero. Pensaba. Por supuesto, Odiseo era fuerte y valiente, pero yo soy pequeño y débil. Además, la diosa Atenea ayudaba a Odiseo. Intercedía por él en el consejo de los dioses inmortales, y venía en su ayuda cada vez que estaba mal. Pero ¿quién me va a ayudar a mí? Empecé a susurrar fervientemente las palabras de oración que me había enseñado mi nodriza. Oré a Poseidón, en cuyos dominios me encontraba ahora. Prometí sacrificarle 10 toros blancos si enviaba un viento fuerte, y llevaba el barco a la bahía conocida. A casa. Me despertó un ronquido. Alguien roncaba con silbidos y aullidos, y este ronquido me recordaba el aullido de la tormenta que había pedido a Poseidón. Probablemente pensé, Hipnos envía tal ronquido a los navegantes, porque viven entre olas y vientos. Recordé a mi nodriza, que siempre dormía silenciosamente, respirando inaudiblemente. Era buena y gentil. Pero ¿cómo llegué aquí? Había orado a Poseidón en esa cubierta, donde estaban los remeros. Entonces, me trajeron aquí dormido. Me levanté y examiné mi nueva morada. La puerta estaba cerrada desde fuera. Al ver una grieta ancha entre las tablas, entendí que a mi derecha estaba la habitación donde dormía el fenicio, probablemente el timonel. Por aburrimiento metí una caña que había encontrado en el suelo en la grieta y la empujé toda. De repente el ronquido se detuvo, y alguien agarró la caña tan firmemente que no se podía sacar. ¿Eres tú, hijo del Basileo? Se oyó una voz desde detrás de la pared. ¿Cómo te llamas? Eupolión, respondí. Escucha, Eupolión, si intentas escapar te ataré a un remo como a esos. Dormirás aquí. Te permito salir a la cubierta superior donde no hay remeros. No te acerques a la borda, o una ola te arrastrará. Trata de estar siempre a mi vista. Y con esta grieta, eso está bien pensado. Toma. En la grieta apareció una torta. Era dura y olía a aceite quemado. Pero yo no lo notaba. No había comido nada desde ayer por la mañana. Pronto salí a la cubierta superior. Aves grises volaban en círculo sobre las crestas blancas de las olas con gritos agudos, casi tocando el mar con las alas. El barco empezó a balancearse mucho. El cielo se cubrió rápidamente con nubes manchadas, y empezó a parecerse a la piel del animal que cubría la cama de mi padre. Capté la mirada ansiosa del timonel dirigida al cielo. Por su orden, los marineros empezaron a recoger las velas. En un minuto se hizo completamente oscuro. Olas como rocas gigantes rodaban sobre el barco, y ora volaba hacia arriba, ora caía hacia abajo. A tientas bajé a mi cuartito. Allí me arrodillé y empecé a rogar a Poseidón que calmara el viento, pero en lugar de eso la tormenta solo se intensificó. El barco se balanceaba cada vez más fuerte. Las olas golpeaban los costados con tal furia que parecía que en cualquier momento romperían las tablas y irrumpirían en la bodega. De repente oí agua corriendo. Fluía desde arriba. Tal vez por la abertura de la escalera. O quizás por las aberturas de los remos. Agua de mar fría llegó a mis pies. Subía rápidamente. Para escapar de ella, salté a la litera y me pegué de espaldas a la pared. El agua se agitaba en el suelo. Y cuando el barco se escoraba, sentía salpicaduras frías en la cara. Poseidón, sálvame, grité. Pero mi voz se ahogó en el rugido general de la tormenta. Parecía que en cubierta habían derribado un mástil. Justo después de este golpe la escalera crujió bajo pasos pesados. Oí caer una tapa de madera. Luego, golpes ligeros de martillo. Probablemente, los fenicios están tapando las grietas. Pensé. Pronto se hizo más claro. Se me acercó una mancha luminosa, y ya se podía distinguir una mano que sostenía una linterna y la cabeza calva del timonel. Cuando la oscuridad en el cuartito se desvaneció, vi junto a mí en la litera una rata enorme. Se sacudía el agua, colgando su cola larga. Grité de horror, y otra vez todo se sumergió en la oscuridad.
Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente, iluminando la orilla cercana con el pico dividido de una montaña nevada. Recordé todo lo que me había pasado como un sueño terrible. Desde la proa del barco llegó una risa del timonel. Vaya hijo de Basileo. No tuvo miedo de la tormenta. Tuvo miedo de una rata. El timonel miraba atentamente la orilla. Su rostro cansado y envejecido tenía aún así una expresión de poder autoritario. Sus ojos profundamente hundidos, ojos agudos y rapaces de ave marina, habían divisado algo entre las rocas. ¿Había visto nueva presa allí? ¿O peligro que amenazaba al barco indefenso? Los remos negros subían y bajaban lentamente. Solo 5 remos en lugar de 20 del lado donde yo estaba. Recordé la espalda desnuda con la cruz negra hinchada en ella. Mar cruel, pensé. Gente cruel. Marineros que secuestran personas, golpean y arrojan remeros por la borda. Leyes crueles, que el látigo esté en tus manos, o que ande por tu espalda. Pero alguien, para que el barco no se quede quieto, debe alzar y bajar el remo, mientras a otro le toca estar en cubierta, dirigir el barco por las estrellas y, previendo el peligro, luchar contra las tormentas. Murmuré para mis adentros: hazme timonel. Que estos fenicios alcen y bajen remos. Ponme sobre ellos. Después de todo, soy hijo de Basileo. Hijo de Basileo. A la bodega. Se oyó la voz del timonel. Sin pensarlo, me lancé a las escaleras. Y allí estaba en mi litera otra vez. Por las órdenes altas en idioma extranjero y el pisoteo de pies adiviné que el barco se acercaba a la orilla. Pronto oí el chapoteo de un ancla y sonidos del idioma helénico. El timonel hablaba con alguien en la orilla. Al principio, la voz de la persona con quien hablaba el timonel apenas se oía. Luego se acercó. Obviamente, el que hablaba había remado en un bote. Menuda paliza os dio la tormenta, dijo el heleno. Lo que quiso. Pero el navío está entero. Nosotros decimos: con tal de que el vientre esté entero, las manos volverán a crecer. No conoces a nadie que nos pueda ayudar. Yo mismo soy carpintero. Y mis hijos me ayudarán. Pero la madera está cara ahora. No escatimaré dinero si lo arreglas en 5 días. Mientras tanto, compraré aceite y buscaré esclavos para poner en los remos. Dame medio talento. Te pondré mástiles. Extenderé vergas. Conozco este trabajo. He botado más de un barco. Veo que eres bromista. Mi barco entero me costó un talento. En Tiro tenéis el bosque cerca. Pero aquí a Siracusa hay que arrastrar la madera desde el Etna. Como quieras. Pero por menos de medio talento. No tomaré el trabajo. Y 1/4 de talento, por adelantado. Al oír las palabras Siracusa y Etna, me estremecí de emoción. Sabía que Siracusa y el Etna estaban en Sicilia. Esa montaña nevada que había visto era el Etna. En casa con mi padre hablaban a menudo de Siracusa, porque esta ciudad la habían fundado los corintios hace unos años. Recordé los rostros de los siracusanos que se reunían con padre. Tal vez ellos también me recuerden, pensé con esperanza. Empezaré hoy, gritó el heleno desde el bote. Y no necesitas buscar aceite. Mi hermano Lamis lo vende. No encontrarás mejor aceite que el suyo en toda Sicilia. Te lo traerá directamente en ánforas. ¿Qué debo hacer? Pensé febrilmente. ¿Salir corriendo a cubierta? Gritar: soy Eupolión, hijo de Telesto. Antes de que el carpintero se dé cuenta, el timonel me estrangulará y me arrojará a la bodega. No, así no se puede. Esperaré un tiempo, tal vez se me ocurra algo. Esperaré hasta que el carpintero y sus hijos trabajen en cubierta. Y entonces, la solución apareció inmediatamente. Escribir una carta y deslizarla en cubierta para que el carpintero la encontrara. ¿Pero en qué escribir? ¿Y con qué escribir? ¿Dónde conseguir tinta? Entre estos pensamientos pesados me quedé dormido. Pero mi sueño fue turbulento, lleno de visiones terribles. Cuando desperté, estaba oscuro en el cuartito, aunque en cubierta sonaban claramente las hachas, así que aún era de día. Salté de la litera y me lancé a la puerta.
estaba cerrada. Tan pronto como el carpintero y sus hijos subieron al barco, el timonel cerró la puerta, pero por la noche, cuando se vayan los trabajadores, podrían soltarme, y para entonces todo debe estar listo. Empecé a palpar primero una pared, luego la otra. Después palpé la puerta y grité de alegría. Del lado opuesto sobresalía la punta de un clavo. Esto es justo lo que necesito. Ahora había que hacer tinta, si es que la sangre se puede considerar tinta. Encontrar un estilete es más fácil. Cualquier astilla reemplazará un estilete. Recordé la grieta por la que el timonel me pasaba comida. Ahí es donde podré pellizcar una viruta. Ahí está, un pedacito pequeño de madera. Solo queda reemplazar el papiro. Y entonces me agarré la cabeza. Por supuesto, aquí está papiro. El regalo de mi nodriza. El sombrero. Pareció que sentía el toque de su mano y oía su voz anciana. ¿Te va a quemar la cabecita? Bien que el sombrero sea blanco. Se puede escribir en él. Pero ¿qué si el carpintero no sabe leer? ¿O qué si no él, sino el timonel encuentra el sombrero? Pero no hay otra salida. Me quité la túnica y, poniéndome de puntillas, presioné el hombro contra la punta aguda del clavo y lo clavé en el cuerpo. Esperé pacientemente hasta que sentí que el hombro estaba húmedo de sangre. Apartándome, mojé la viruta húmeda y escribí claramente, como me habían enseñado. Yo, Eupolión, hijo del Basileo Telesto. El extremo de la viruta se secó, y el hombro también se volvió seco. Apreté la herida con los dedos, y exprimí unas gotas más de sangre, y otra vez la viruta empezó a trazar letras. Me capturaron bandidos. Salvadme. Arriba las hachas dejaron de sonar. Oí la voz familiar del carpintero. Empezaremos al amanecer mañana. Si el trabajo va así, respondió el timonel, terminaréis en 3 días. Tal vez terminemos, acordó el carpintero. No se ve el trabajo inmediatamente. Pero tengo mástiles en reserva. Entonces dile a tu hermano que acerque las tinajas de aceite. Cuando terminéis, cargaremos. Las voces se alejaron. Me puse el sombrero en la cabeza y empecé a esperar. El tiempo se alargaba insoportablemente. Probablemente el timonel había bajado a tierra y olvidado que hoy no me habían alimentado. Pero entonces oí pasos. No, no era el timonel, uno de la tripulación con un cuenco en las manos. Hizo señas de que podía salir a cubierta. El aire fresco me mareó. Tomé el cuenco y me senté en un tronco del que iban a hacer mástil, pero antes de empezar a comer, me quité el sombrero. Y, poniéndolo en un montón de virutas, me incliné y empecé a susurrar las primeras palabras que se me ocurrían. El fenicio que me observaba no mostró ni sombra de sorpresa. La oración es cosa común. Fingiendo orar, determiné secretamente la distancia del barco a la orilla. Ahora no se veía la montaña con el pico nevado. La cubrían las colinas costeras. Tampoco se veía ciudad o poblado. Probablemente estaba en una bahía, también oculta por colinas. Luego empecé a comer, tratando de masticar la comida lo más largo posible. El fenicio no apartaba los ojos de mí, pero tampoco me apresuraba. Habiendo comido, entregué el cuenco al guardia y volví a la escalera. El fenicio no notó el sombrero que me había quitado. Media tarea hecha, pensé cuando volvía a mi cuartito. Al día siguiente escuché los sonidos que llegaban de cubierta. Probablemente el trabajo iba a toda marcha. Los fenicios ayudaban a los carpinteros. Y yo no les interesaba. Así que el carpintero recogió el sombrero. Pensé. O tal vez los fenicios simplemente lo arrojaron al agua, o nadie lo notó y está tirado bajo las virutas. El timonel mismo me trajo el almuerzo. Además de las tortas, había varias manzanas en un plato de arcilla. No pude ocultar mi satisfacción. Por supuesto, no eran las manzanas las que me alegraban. Eran prueba de que los fenicios aún no habían encontrado el sombrero. Pórtate bien, dijo el timonel, dejando el plato. Pronto saldremos al mar. Y podrás salir a cubierta cuando quieras. Tarde por la noche me sacaron a cubierta. El sombrero no estaba por ningún lado. Yo, como si jugara, revolvía las virutas.
El fenicio, que no me quitaba los ojos de encima, no me hizo ninguna observación, aparentemente pensando que después de la bodega apestosa era agradable respirar los aromas del bosque. El sombrero no se encontró bajo las virutas. Ahora hay que esperar hasta mañana, pensé. Mañana se decidirá todo. A la señal del fenicio, bajé obedientemente a la bodega. Entré en el cuartito. El fenicio cerró la puerta con el cerrojo. Toda la noche me revolví en mi cama. Detrás de la pared de madera dormía felizmente el timonel, sin saber lo que le traería el día siguiente, y empezó con carreras por cubierta y golpeteo. Probablemente instalaban el mástil, y se necesitaba la ayuda de toda la tripulación. Luego, después de una pequeña pausa, otra vez golpearon y corrieron. Instalaban las vergas, y después de un tiempo oí golpes de remos en el agua. Acercaban el barco a la orilla, probablemente para tomar las tinajas de aceite que había arreglado el timonel con el carpintero, o para recibir nuevos remeros a bordo. Solo entonces podían aprovecharse los que habían encontrado el sombrero y leído lo escrito en él. Sonaron las pasarelas. Crujieron las tablas bajo los pies de los cargadores. Golpes en cubierta. Probablemente ponían las tinajas de aceite en cubierta en fila. Nada indicaba que alguien fuera a liberarme. Tintineo de plata. El timonel pagaba al comerciante de aceite. Y cuando ya no me quedaba ni sombra de esperanza, se oyeron gritos altos y sonidos de lucha. Tintineo de hierro, algo pesado cayendo en cubierta. Alguien perseguía a alguien por cubierta y lo alcanzaba. Arrastraban a alguien hacia abajo. Corrí a la puerta y empecé a patearla. Y entonces alguien me oyó y bajaba, acercándose a la puerta, buscaba el cerrojo, y entonces la puerta se abrió. Y me encontré en los brazos de un heleno barbudo. Otro momento y estaba en cubierta. Estaba toda regada con fragmentos de las tinajas. Pero no había ni rastro de aceite derramado. Varios helenos corrían por cubierta. En la popa otros dos vendaban a un herido. ¿Dónde están ellos?, pregunté, mirando alrededor. Mi salvador señaló hacia abajo. Ya los ataron a los remos. ¿Tan rápido? Nuestra astucia helénica sonrió. Los fenicios mismos nos subieron a cubierta. Estábamos en las tinajas en lugar de aceite. Aplaudí de alegría. ¡Qué plan tan inteligente! ¡Qué gente tan valiente! El barco, saltando sobre las olas, corría como un caballo brioso. Las velas crujían con el viento favorable. Estaba de pie en la proa junto al dios fenicio llamado Melkart. Esto lo supe, no de los bandidos, sino de los sicilianos. Melkart no ayudó a los fenicios porque eran traidores, y que el dios se quede en su lugar, mientras ellos están abajo, encadenados a los remos. Ahora el sol me sonríe. Para mí, brilla el mar. Por supuesto, sin el carpintero que recogió el sombrero de mi nodriza, y sin el que inventó meter guerreros en las tinajas, la victoria habría sido imposible. Pero yo, Eupolión, escribí la carta, y prometí a Poseidón toros blancos. Poseidón recibirá lo prometido tan pronto como pise la tierra de Corinto, abrace a mi padre y hermana, y les cuente todo lo que he vivido. Y por ahora puedo caminar por cubierta todo lo que quiera. Y si quiero, bajar a los remeros y tomar el látigo, porque ahora yo soy el amo, y ellos son esclavos. Pero, extrañamente, no quería tomar el látigo para nada. Recordando el sufrimiento de ese remero con la cruz negra en la espalda, no sentía alegría maliciosa, sino una extraña compasión. ¿No podían las personas vivir sin esclavitud? ¿Sin miedo constante al látigo? Sin embargo, por ahora estos eran solo pensamientos infantiles. Lo principal era que estaba libre y regresaba a casa, a mi querido padre y mi querida hermana Eurídice. Adelante estaba el encuentro con parientes que probablemente ya me habían llorado como muerto, y sabía que cuando pisara la orilla de mi Corinto nativo, me convertiría en otra persona, no solo hijo de Basileo, sino alguien que había pasado por pruebas y comprendido el precio de la libertad. El viento llenaba las velas, y el barco me llevaba a casa, donde me esperaban amor y paz. Pero, en mi corazón llevaba ahora no solo la alegría del regreso, sino también dolor por todos aquellos a quienes no les tocó ver las orillas nativas. Cuando finalmente volví a Corinto, y abracé a mi padre, que me recibió con lágrimas en los ojos,
comprendí que mis aventuras me habían cambiado para siempre. Ya no era ese niño despreocupado que corría por la orilla pidiendo a su nodriza que le comprara un juguete. Había visto crueldad y misericordia, bajeza y nobleza. Ahora sabía lo que significaba temer por la propia vida y la alegría del rescate. Había conocido el precio de la libertad y la amargura de perder a un ser querido. Mi querida nodriza Misa nunca más me contaría cuentos sobre el vellocino de oro y las aventuras de los héroes, pero su amor y cuidado quedaron para siempre en mi corazón, y el sombrerillo blanco que había cosido con sus propias manos se convirtió en símbolo de su cuidado eterno sobre mí. Mi padre escuchó con orgullo el relato de cómo logré salvarme, pero en sus ojos también vi tristeza por la nodriza muerta. Eurídice lloró cuando supo el destino de Misa, y durante mucho tiempo no me soltó de sus brazos. A Poseidón le traje los toros prometidos, agradeciéndole por mi rescate, pero junto con esto obtuve una comprensión profunda de que el mundo es mucho más complejo de lo que parecía antes. Supe que los esclavos también son personas que sufren y sueñan con la libertad, que los piratas se vuelven malvados, no por nacimiento, sino por las circunstancias difíciles de la vida, que el valor y la inteligencia pueden vencer la fuerza bruta, y el amor y la lealtad son más preciosos que todos los tesoros del mundo. Cuando crecí y me convertí en Basileo, traté de gobernar justamente, recordando que toda persona tiene derecho a la dignidad y el respeto, y contaba la historia de mis aventuras a mis nietos, para que supieran, incluso en las pruebas más difíciles, no se debe perder la esperanza y la humanidad. Así terminó mi primera gran aventura. Una aventura que me enseñó a ser una verdadera persona,